Eh, Vamos a mirar un poquito sobre el tema de las vistas de Excel. ¿Cómo así que las vistas? Bueno, las formas de presentar los datos en Excel. Si la vista típica de Excel es esta que están observando aquí, pero en la parte inferior de la ventana, en lo que se llama la barra de estado, hay dos formas más de ver la página en Excel. Una de ellas se llama vista de diseño, o no, diseño de página, que ¿cuál es la diferencia? Que aquí te muestran la celda y todo igual, pero como si estuvieras viendo la hoja, el papel donde lo vas a imprimir. De tal manera que tú vas viendo si cabe o no cabe, si el margen te da o no te da. Eso es más que todo a la hora de imprimir, saber si aquí tú ves que te está dando o no te está dando. Y acá hay otra forma que se llama vista previa de salto de página. Aquí no hay saltos de página porque no hay datos. Vamos a meterle algún dato por aquí y veamos la diferencia ahora. Exacto. Aquí te está diciendo que este dato está en la página 1. De hecho, lo que hace es que aleja un poquito el zoom y le pone las divisiones. Si yo pongo más datos aquí, te va ampliando. Si lo pongo más hacia la derecha, ya te va a decir, mira, esto te va a quedar en la página 1, esto te va a quedar en la página 2. Pero no hace la división que hace esta otra que te pone los márgenes y todo. ¿Sí es claro? Entonces, ya es decisión de cada quien mirar cuál es más conveniente. Si usa un dato mucho más abajo, eh, aquí pasó algo, observe. Página 1, ahorita decía que esta era la 2, pero como está hacia abajo, entonces ahora la 2 es esta es la 3. Porque él, por defecto, Excel coge las páginas vertical y asciende y vuelve y baja. Eso no lo sabían, ¿cierto? Eh, en otras palabras, si yo tengo mucha información y la voy a imprimir, Excel me toma las columnas que quepan en una página y arranca hacia abajo hasta donde encuentre datos. Cuando termina ahí, sigue con el siguiente segmento de la derecha y hacia abajo. Donde hayan datos. Sí. Porque si no, imprimiría toda la hoja de Excel todo el tiempo y eso sería catastrófico. Sin embargo, Excel tiene, déjeme ver si recuerdo, una forma de decirle que no las tome así, sino al contrario, en horizontal. Por aquí debe estar, déjeme acordarme, configuración de página, margen encabezado. Como casi no lo uso, no me acuerdo, pero estoy seguro que está. ¿Alguien recuerda, no? ¿Dónde está la forma de orientar? Ah, ya creo que sé dónde está. En la vista preliminar. Un segundito más a ver dónde es que lo tenemos. Ancho, aquí está ajustes, impresión. Aquí. En configuración de página, mire cómo tiene la flechita actualmente. Yo se lo cambio a este y me va a hacer este otro zigzag. En la configuración de página, aquí configurar página, en las más opciones, en la última parte que dice hoja, aquí está. Mire que ahora la página 2 es la de la derecha. Eso es clave porque muchas veces podemos haber configurado la información para que salga en este orden y el ser nos empieza a tirar eso. Y si es mucha información, imprimimos eso y el lío para ordenarlo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Quería mostrarle sobre el tema de las vistas, ¿cierto? La vista estándar para trabajar es esta. Eh, Está el zoom, yo creo que esto no requiere mayor aclaración, pero no está de más tampoco que quede aquí en el video. Se puede hacer también con el mouse, con el control sostenido y la bolita del mouse acerco y alejo. Bueno, esa parte. Las barras de desplazamiento en Excel tienen una característica y especialmente la barra horizontal y es que yo la puedo ampliar y reducir de tamaño para ver más o menos hojas. O sea, cuando tengo muchas hojas yo puedo poner la barra de desplazamiento aquí pequeñita. ¿Sí? Bueno. Una cosita más. En esta esquina inferior, perdón, superior izquierda, yo selecciono toda la hoja de un solo clic. Les dije ya que con el clic en la fila, en la columna se selecciona toda la columna y con el clic en la fila toda la fila. También puedo hacer lo siguiente. Con control barra selecciono toda la columna. O con shift barra selecciono toda la fila. Eso puede ser útil especialmente en los siguientes casos. Vamos a hacer aquí un cuadrito muy corto y rapidito con algunos datos.
Si yo necesito en este momento meter unos datos en la columna 2, ¿cierto? Sin que se me borren esto, más bien estos correos para la 3, hay muchas formas de hacer eso. Una de ellas sería corto aquí, pego acá. No se lo recomiendo. Luego que estemos viendo la parte de fórmula me van a entender por qué. Porque cuando yo corto los datos, se pierde la referencia. Y ya es la segunda vez que hablo de referencia. Luego vamos a entender bien qué significa eso. Mientras que si yo hago lo siguiente, selecciono toda la columna y le doy clic derecho, insertar, Excel mete una columna vacía aquí y él interpreta, bueno, este dato sigue siendo el mismo, solo que se movió hacia allá. Entonces ya cambia toda la referencia y las fórmulas siguen funcionando igual. ¿Sí? ¿Es claro eso? Vamos a hacer el ejercicio con el tema de la referencia. Si yo aquí en esta celda tengo la suma de estos valores y lo que hago es que corto estos valores, voy aquí a cortar y los pego en la columna C, bueno, este Excel ya es más inteligente, los tomó. Porque normalmente cuando yo hacía eso, en la parte de arribita no aparece la forma. No, y lo otro es que aquí él fue inteligente, se dio cuenta y corrió la referencia. Pero en algunas ocasiones no da. ¿Sí? Entonces es importantísimo eso. Luego, el tema que les mencionaba, de si yo necesito meter un dato aquí, en esta fila, selecciono toda la fila y le voy a insertar. ¿Cierto? Metamos aquí otro 1. No tendría sentido insertar para meter los mismos valores, pero bueno, estamos en la práctica. Entonces, si yo necesito dos celdas más, dos columnas más aquí, resultaría más práctico si yo con el teclado control barra y le doy control más me inserta columnas todas las que yo necesite. O filas, dependiendo de qué tengo seleccionado. Selecciono la columna y le doy control más, la tecla control sostenido y el signo más del teclado. Entonces, ¿se insertan a la izquierda o a la derecha? Si yo selecciono la columna E y le doy control más, corre hacia la derecha. Hecho, entonces, en otras palabras, no inserta a la izquierda ni a la derecha. La columna se inserta donde tú seleccionas. El dato se desplaza a la derecha. Inserta todas las columnas y ya se supone que tenían... Datos. Ellas están enumeradas. Ah, bueno, es que ahí es donde viene nombrada, sí. Ahí es donde te digo que si no se hace correctamente se pierden las referencias, porque la columna que era P ahí, ¿cierto? La columna que es P ahí pasa a ser Q. Pero es ahí donde Excel juega inteligentemente. Si él estaba haciendo una suma sobre la columna P, ahora la hace sobre la columna Q. Sí, me refiero que tú insertas 10, esas 10 ¿qué nombre toma? Ah, no, ellas toman los nombres de la posición donde estoy, Lili. Noemi, mira. Yo cuando inserto una, ¿cuál insertó ahí? La O. Y la que era O pasó a P. Y vuelvo a inserto ¿cuál? La O. Y esa pasa a P. Y la otra Q. Y la otra a la otra. O sea que la que tenía datos que estaba en P pasa a Q. Exacto, simplemente, por eso les decía, Excel no inserta a la derecha ni a la izquierda. Excel inserta en la columna donde tú te paras. El otro dato se desplaza. ¿Sí? Mire, esto es un ejemplo típico de pérdida de referencia. Cuando vean esto se perdió la referencia. ¿Por qué? Porque esto estaba sumando sobre la columna tal que yo acabo de eliminarla. Claro, lógico, pero ya vas a entender por qué y todo ese asunto, no te preocupes. Bueno, de la misma forma funciona para las filas. ¿Cierto? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio muy simple aquí. Tenemos este rango de datos, ¿cierto? Ah, bueno, aquí hay uno vacío, perfecto. Y yo necesito meter unos datos de aquí, de la columna A a la D. La E y la F no tienen por qué moverse. Entonces necesito vaciar estas celdas, pero necesito que estos datos corran hacia abajo. Hacia arriba no correrían, porque no hay más espacio. ¿Sí? Hacia abajo que hay. ¿Sí? Entonces, ¿cómo inserto celdas? No filas completas, solo celdas. Hay varias formas. Una de ellas es el control más. Pero como él ve que tengo seleccionado solo una parte, me dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Desplazo las celdas hacia abajo? ¿O inserto toda la fila completa? ¿O inserto columnas? O sea, dígame qué hago. Exacto, yo le digo, desplace hacia abajo.
y ya él corrió estos otros datos hacia acá y puso el 0. ¿Sí es claro eso? Bueno, eso es importante tenerlo muy claro porque si yo necesito toda la fila, por lo general la necesito toda cuando voy a insertar un registro completo, ¿sí? Pero eso no necesariamente es así todas las veces. También se perderían las referencias. Si borro los números, obviamente los escribo abajo y dejo los celdas en blanco. No, en ese caso no se pierde la referencia, pero se te puede estar perdiendo la lógica porque está sumando un dato distinto, ¿sí? Entonces ahí vamos mirando cómo es la cosita. Entonces el tema de insertar y eliminar filas, columnas y celdas está claro. Entonces, para terminar esta segunda parte, pongamos atención a lo siguiente, Lilibet y Noemi. Espérate, Memi tiene una inquietud ahí. Si yo selecciono una columna y la elimino del todo, que era la C, por ejemplo, se desaparece, se pierde ese dato de toda la C, ¿qué pasa con la columna C? Con la columna No, mire, recuerde que el cel tiene de la columna A hasta la X no sé qué, ¿cierto? Las columnas realmente como columnas nunca se van a perder, lo que se van a perder son los datos. Si yo elimino aquí la columna D, observe que al eliminarla se van los datos, pero la columna D sigue ahí. La columna D sigue ahí, él desplaza. Si yo tenía una fórmula con referencia a esa columna, se va a dañar la referencia, pero la columna siempre va a estar. O sea, usted jamás va a poder eliminar rotundamente la columna, ¿ya? Lo que usted máximo puede hacer es ocultarla. Mire, yo tengo A, B, C. Vamos a aprender, ya que dijiste eso, cómo ocultar una columna y una fila. A mí puede que me interese que no se vea esto, no que se pierda, porque incluso yo puedo tener aquí un dato, pero necesito que esté escondidito. Entonces simplemente le doy clic derecho a ocultar y se fue. Mira que él va a saltar ahora de A a C directamente. Me deja una muesquita aquí, una pista, porque si se fijan la división entre C y D es muy mínima, mientras que aquí se ve un poquito... Es una pista para saber que hay una columna oculta. Y yo la desoculto simplemente arrastrando ahí. Otra forma de ocultar una columna es dándole control 0. Control 0 me está diciendo que el ancho es 0. Otra forma de ocultar una columna es dándole clic derecho, ancho de columna y ponerle el valor 0. Algo tenía que aprender. Vea, lo mismo, en el caso de las filas, control 0 no aplica. Porque cuando yo selecciono una fila completa y le doy control 0, le estaría diciendo que me oculte todas las columnas, ¿cierto? Para ocultar columnas, perdón, ocultar filas, uso clic derecho, ocultar, no me sé un comando del teclado para ocultar filas. De pronto existe, pero no lo conozco. Sí. Escribe clic derecho, el ancho de la columna y le pongo 0 al ancho, ya se esconde la columna. O en la fila también le puedo dar clic derecho, alto de la fila y le pongo 0. Y se oculta porque va a quedar de alto 0. ¿Sí? Bueno. Las hojas también se pueden ocultar. Le doy clic derecho a la hoja, ocultar y se fue. ¿Y cómo muestro una hoja si ya no veo por ahí por dónde? Le doy clic derecho, mostrar y me sale la lista de hojas ocultas. La selecciono y le doy mostrar. Las hojas sí se eliminan realmente. Muy buena aclaración. Cuando yo elimino una hoja, de hecho, hay muy pocas probabilidades de recuperar la información. Porque yo cojo esto aquí, vea, observe, selecciono este dato, lo borré, y si lo hago relativamente pronto, ahí está. Pero si yo hago esto, al menos yo hasta ahora no conozco una forma de deshacer la eliminación de una hoja. El botón de deshacer no funciona para eso. ¿Estamos claros? De hecho, la recomendación es la siguiente. Cuando usted tenga dudas acerca de la eliminación de una hoja, duplique la hoja primero, ¿cierto? Duplíquela. Elimine la que vaya a eliminar, tiene una copia de respaldo. Si todo le sigue marchando como esperaba, puede eliminar la copia. Si no, ya al menos tiene la copia de respaldo. O duplique el archivo. Todavía es mejor si duplica el archivo, ¿cierto? Entonces, les quería decir, para ir finalizando esta segunda parte, que Excel, como parte de la familia Microsoft Office, funciona con los menús tal cual en pestañas. Cada pestaña agrupa un número de opciones relacionadas. La primera pestaña habla del menú inicio, que tiene opciones diversas, pero que se supone que son las más usuales y por eso están al inicio. El menú insertar está relacionado con traer cosas de afuera hacia la hoja, por eso se llama insertar, ¿cierto? Entonces yo inserto tablas dinámicas, imágenes, objetos incluso de la tienda, gráficas, en fin. Todo lo que ven ahí es como para... Bueno, el diseño de página
está todo lo relativo a organizar la presentación del documento para efectos de impresión. ¿Sí? No tanto con el tema de colores ni de tamaños de fuentes, sino del márgenes, tamaño, cierta orientación, bueno, toda esa parte. ¿Es claro eso hasta ahí, cierto? Muy bien. Este menú fórmula es muy poco utilizado por los usuarios. Muy poco utilizado. Pero la realidad es que aquí está la magia del Excel. ¿Sí? En fórmulas, en datos. Sí, en fórmulas y en datos está la magia del Excel. En fórmulas, como su nombre lo indica, pues es donde está la mayoría de las fórmulas y funciones de Excel que nos ayudan a facilitarnos la vida, mientras nos podamos hacer amigos de ellas. ¿Sí me hago entender? Hay algunas que son poco amigables, pero uno le va llamando al lado, le lleva tintico. Jaime es bueno para eso. No, o en La Guajira, Bien, entonces, muchachos, el menú datos es un menú orientado al manejo de grandes listas de datos. Porque yo tengo 50 datos y me dicen que en esos 50 datos busque cuál de esos registros son mujeres en una lista de personas. Pues si yo no sé Excel, en última empiezo a mirar uno por uno. Cuento, hay 37 mujeres y 23 hombres. ¿Sí me entiende? Pero si yo tengo 10.000 registros y me piden que diga cuántos son mujeres y cuántos son hombres, ahí la cosa ya es de otro color. ¿Sí? Entonces, eso para Excel es una bobada, pero para uno, como ser humano, es muy difícil. Luego, la clave está en aprender a usar Excel.